La ensalada que siempre piden cuando la prueban por primera vez. Ojo pues porque esta ensalada queda tan fresca y tan rica que desde el primer minuto dan ganas de seguir viendo el video hasta el final. Vamos pues que aquí hay sabor, color y un aderezo que es de los que enamoran, ¿cierto? Arranco con una lechuga verde lisa bien fresca, de esas que crujen bonito. La separo hoja por hoja y la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría sin afanes, con cariño. Luego la pongo a desinfectar de manera natural en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Paso ahora a un mango grande y bien maduro. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado, lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos, tratando de que queden parejitos. El mango no solo aporta sabor, también aporta vitaminas, color y una textura deliciosa. Dígame una cosa, ¿a usted le gusta el mango bien maduro o un poquito pintón para las ensaladas? Lo leo en los comentarios. Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Sigo con 50 gramos de almendras enteras, me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, no tan finos, porque me gusta sentir ese crocante cuando las pruebo. Este ingrediente es de mis preferidos, ¿cierto? Porque aporta grasas buenas, proteína y ese toque elegante que eleva cualquier ensalada. Dígame una cosa, ¿a usted le gustan más las almendras, nueces o maní en las ensaladas? Vea pues, cuénteme. Retomo la lechuga, verifico que ya esté bien desinfectada y la escurro muy bien. Aquí ponga cuidado porque la lechuga húmeda daña la ensalada. La seco perfectamente y luego la corto en tiras no muy delgadas, buscando que quede fácil de comer y bonita a la vista. Yo sé que ustedes ven el video pero no me están comentando y eso lo deja uno como en ascuas. Hágame ese favor y escriba un comentario, no se complique, diga lo que opina o qué receta quiere que prepare. Ese mensaje suyo nos da vida. Ahora sí llega el momento de unir sabores. En una ensaladera amplio y cómodo agrego primero la lechuga, luego el mango en cubos y las almendras troceadas. A eso le sumo 150 gramos de uvas pasas negras que para mí son fundamentales en esta receta. Mezclo todo suavemente, solo para integrar, sin apretar, sin maltratar los ingredientes. Reservo esta mezcla mientras preparo el aderezo, porque este paso también tiene su ciencia, ¿cierto? En otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, luego añado una cucharada de miel de abejas, sigo con una cucharada de vinagre blanco, el jugo de un limón recién exprimido, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Bato muy bien todo hasta obtener una mezcla suave, brillante y bien homogénea. Este aderezo queda espectacular. Vea pues, ¿usted es más de aderezos dulces o más ácidos? Esa pregunta siempre da conversación. Importante aquí y ponga cuidado, el aderezo no se agrega de una, la ensalada la llevo a refrigerar sin el aderezo, para que se mantenga fresca, crocante y bonita. Justo en el momento de servir es cuando se agrega el aderezo y se mezcla suavemente, asegurándome de que cada hoja, cada cubo de mango y cada pasa quede bien impregnada del sabor. Y listo, así de fácil y así de rico. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo asado, pescado o incluso para servirla sola como una comida ligera y nutritiva. La ensalada que todos preguntan cómo se hace después de probarla. Ojo pues, preste atención desde el primer segundo porque esta ensalada queda tan fresca, tan ligera y tan sabrosa que engancha de una. De esas recetas que uno empieza a ver y dice, esta la tengo que hacer hoy mismo, ¿cierto? Arrancamos con un mango grande y bien pintón. Ese punto exacto que queda firme y con ese saborcito ácido que tanto nos gusta para las ensaladas. Lo lavamos muy bien, con agua abundante, ponga cuidado ahí. Luego le retiramos la cáscara y lo cortamos primero en rodajas. Después, esas rodajas las llevamos a cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, buscando que cada bocado tenga presencia. Este ingrediente nos encanta porque aporta frescura, fibra y un contraste espectacular con el atún. Díganos una cosa, ¿a ustedes les gusta más el mango verde o el mango bien maduro en las ensaladas? Vea pues, déjenlo en los comentarios. Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es de los favoritos porque levanta cualquier preparación. Lo lavamos muy bien, hoja por hoja, y luego lo picamos bien finito, con calma, sin afanes. El cilantro aporta aroma, sabor y además tiene propiedades digestivas, así que aquí no solo hay sabor, también hay beneficios, ¿cierto? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad.
Ahora pasamos a media cebolla roja. La pelamos y la cortamos muy finamente. Este paso es clave para que no opaque los demás sabores. La cebolla roja da ese toque crujiente y ligeramente dulce que combina perfecto con el mango y el limón. ¿Ustedes son de cebolla cruda en ensalada o prefieren bajarle el sabor con agüita y sal? Los leemos pues. Yo sé que ustedes ven el video pero no me están comentando y eso lo deja uno como en ascuas. Hágame ese favor y escriba un comentario. No se complique, diga lo que opina o qué receta quiere que prepare. Es el turno del aguacate y aquí ponga cuidado. Usamos medio aguacate maduro pero firme, de esos que están en su punto. Lo abrimos a la mitad, retiramos la semilla, quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta cremosidad, grasas saludables y hace que la ensalada quede más completa y saciante. ¿A quién más le encanta el aguacate en casi todo? ¿Cierto que sí? Ahora sí llega el momento de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos primero el mango en cubos, luego la cebolla roja, el cilantro fresco y el aguacate. Todo va entrando en este orden, tal cual, sin revolver todavía, vea pues. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Exprimimos el jugo de un limón fresco, añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y sumamos una pizca de sal, solo una pizquita para resaltar los sabores, nada más. A continuación incorporamos una lata de atún en lomos. Este paso también es importante. El atún lo desmenuzamos con cuidado con las manos o con un tenedor para que queden trozos y se integre mejor. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin aplastar, asegurándonos de que el jugo del limón y el aceite de oliva se repartan bien y abracen cada ingrediente. Aquí no se bate ni se maltrata, se mezcla con cariño, ¿cierto? Porque queremos que todo conserve su forma y su textura. Esta preparación se puede acompañar con tostadas, galletas saladas, pan artesanal o incluso servirla sola como una comida ligera, ideal para el almuerzo o una cena fresca. También queda espectacular para llevar en un tupper para un día de trabajo o un paseo. Esta ensalada de frutas es tan refrescante que la vas a repetir toda la semana. Ponga cuidado desde el arranque pues, porque esta ensalada no es cualquier cosa, es fresca, es explosiva en sabor y queda tan bonita que provoca antes de probarla. Arrancamos con 125 gramos de arándanos frescos. Este ingrediente nos gusta mucho porque es potente en antioxidantes, ayuda a la circulación y le da un contraste delicioso a la ensalada. Los lavamos muy bien, los ponemos a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco. Aquí es clave ser juiciosos, ponga cuidado, porque una fruta bien limpia hace toda la diferencia. ¿Ustedes suelen desinfectar las frutas o se van directo al corte? Lea pues y cuéntenos. Seguimos con un mango grande y pintón, de esos que están firmes pero ya dulces. Este ingrediente es de los preferidos porque aporta fibra, vitamina A y ese sabor tropical que nos encanta. Lo lavamos muy bien, le retiramos la cáscara con cuidado, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, bien parejitos para que cada bocado quede balanceado. ¿El mango les gusta más verde, pintón o bien maduro? Esa pregunta siempre genera debate, ¿cierto? Ahora vamos con 4 kiwis. Esta fruta nos fascina porque aporta acidez, frescura y muchísima vitamina C. Los lavamos muy bien, les retiramos la cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. El color verde del kiwi le da vida a esta ensalada. Vea pues, ya empieza a verse espectacular. Vea pues, mientras le voy mostrando esta preparación, vaya suscribiéndose. No me lo deje para después, que después se le pasa. Hágale con confianza, que con ese clic seguimos cocinando juntos y llenando este canal de recetas para todos los gustos, incluso las más saludables. Seguimos con una piña grande y bien madura. Este ingrediente es una joya porque ayuda a la digestión, refresca y combina perfecto con lo ácido y lo dulce. Lavamos la piña muy bien, le retiramos la cáscara, los puntos negros y el centro duro, luego la cortamos en rodajas y después en cubos pequeños. Aquí el tamaño importa, ¿cierto? Porque así se integra mejor con las demás frutas. Yo no sé si es que están viendo el video escondidos o qué, pero comentarios no aparecen. Y claro, no empieza a pensar que de pronto no les gustó nada. No me deje con esa película en la cabeza, hombre. Escriba algo ahí, así sea, aquí estoy. Para ustedes nada, para nosotros es un empujón enorme. Llegó la hora de combinar sabores. En una ensaladera amplia agregamos la piña, el mango, el kiwi y los arándanos frescos. Solo con ver los colores ya provoca. Vamos pues. Ahora sumamos 2 cucharadas de coco rallado natural y tostado. Este ingrediente nos encanta porque aporta textura, grasas saludables y un aroma delicioso. El coco es ese detalle que muchos no esperan, pero que marca la diferencia. ¿A ustedes les gusta el coco en las ensaladas o prefieren sin él? Preste atención a esto y déjenos su opinión. Pasamos al aderezo, sencillo pero poderoso. Directamente sobre la ensalada agregamos el jugo de 2 limones recién exprimidos. Luego añadimos 3 cucharadas de miel de abejas. Aquí se logra ese equilibrio entre lo dulce y lo ácido que hace que uno quiera repetir.
Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afán, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada fruta. Y listo pues, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo, pescado o incluso para servir sola como después de saludable o merienda refrescante. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario diciendo cuál fruta es su favorita en las ensaladas. Compartan este video con alguien que ame lo fresco y lo natural. Suscríbanse a El Canal de las Ensaladas para no perderse ninguna preparación. Y regálenos un me gusta, que eso nos ayuda un montón. Gracias por quedarse hasta el final. Vamos pues, hágale pues esta ensalada. Y nos vemos en el próximo video, ¿cierto que sí?